proclamando de su amor, su bondad y su perdón. Salimos a cumplir la comisión, predicando salvación y esperanza a los perdidos. No queremos solo ser metales que hacen ruido, si no tengo amor, se hace oscuro este camino. Queremos gritarlo a los cuatro vientos, que Jesús es el Señor. Que el mundo sepa que Él es el camino, la verdad y salvación. Unidos a una sola voz, proclamando de su amor, su bondad y su perdón. Salimos a cumplir la comisión, compartirnos salvación y esperanza a los perdidos. No queremos solo ser metales que hacen ruido, si no tengo amor, se hace oscuro este camino. Queremos gritarlo a los cuatro vientos, que Jesús es el Señor. Que el mundo sepa que Él es el camino, la verdad y salvación. Queremos gritarlo a los cuatro vientos, que Jesús es el Señor. Que el mundo sepa que Él es el camino, la verdad y salvación. Queremos gritarlo, queremos gritarlo, queremos gritarlo. Unidos a una sola voz, proclamando de su amor, su bondad y su perdón. Salimos a cumplir la comisión, predicando salvación y esperanza a los perdidos. No queremos solo ser metales que hacen ruido, si no tengo amor, se hace oscuro este camino. Queremos gritarlo a los cuatro vientos, que Jesús es el Señor. Que el mundo sepa que Él es el camino, la verdad. Señor les bendiga, amigos. Sean bienvenidos a otro programa de preguntas y respuestas. Les damos las gracias por, como siempre, acompañarnos. Y les decimos que si no se ha suscrito a nuestro canal, que lo haga. Preguntas y respuestas Lorena Díaz. Dele clic a la campanita para que le lleguen la notificación de cuando tenemos un programa nuevo, que es todos los días martes a las 7 de la noche, hora de California.
Si aún usted no se ha suscrito, le invito a que lo haga y que también lo comparta los programas para que otros también reciban de esta palabra de Dios. La semana pasada estábamos hablando acerca del tema de la clave para incrementar nuestra fe. Y veíamos ciertos datos que el Señor nos daba y nos enseñaba en el Evangelio de Lucas, capítulo 17. Pero vamos a orar para pedirle a Dios que nos ilumine y que nos dirija durante todo este programa para hablar su palabra. Acompáñenme a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, amado Señor, por este tiempo que nos das de compartir tu palabra, Señor. Gracias, amado Dios, porque tú eres bueno y porque tú quieres bendecirnos, Señor. Nos has dejado tu palabra para instruirnos. Pero el día de hoy, Señor, has traído un poquito más para que indaguemos en ella. Y yo te pido, amado Señor, que seas tú el que vengas enseñándonos, que abras nuestro entendimiento y nuestro corazón para que esa palabra la podamos comprender y sobre todo que la podamos poner en práctica, Señor. Porque de qué nos sirve escucharla y no ponerla en práctica, no vamos a avanzar, no vamos a recibir ni lograr lo que tú quieres que logremos a través de ella, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos que vengas tú instruyéndonos, Señor. De igual manera, Señor, atamos y reprendemos toda hueste de maldad que quiera venir en este tiempo a estorbar, Padre Celestial, a que esa palabra no llegue y no haga su propósito. En el nombre de Jesús, tu palabra dice que todo lo que nosotros atamos en la tierra, tú lo atas en el cielo. Así que atamos toda hueste de maldad, todo plan del enemigo que quiera venir a estorbar o todo plan del enemigo en contra de la vida de cualquiera de los que trabajamos en hacer este programa, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, tú dices que ningún arma forjada contra nosotros prospera y nosotros creemos en tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Entonces, hablábamos acerca de que el Señor estaba hablando con los discípulos y les decía que nosotros teníamos que perdonar, que tenía que haber perdón en nosotros. Entonces esto era algo que los discípulos no podían comprender y ellos en el versículo 5 del Evangelio de Lucas, capítulo 17, le dicen ellos al Señor: aumentanos la fe. Y enseguida el Señor les da una parábola y les dice que si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decirle a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y esta planta, ese árbol, tendría que obedecer. Y después de eso les habla acerca de otra parábola más, y es acerca del deber del siervo. Y entonces estábamos ahí tratando de comprender qué era lo que el Señor les quería enseñar acerca en esta parábola. Y habíamos comprendido que la primera parte de ella, en donde el siervo tiene que hacer su trabajo porque entiende que hay una autoridad de él que le está mandando a hacerla, y el siervo tiene que obedecer. Entonces hablábamos y también enseñábamos acerca de esto con aquel suceso que aconteció cuando un centurión llega donde Jesús y le pide que si le puede sanar a su siervo, y este hombre le dice, el centurión le dice: no tienes que ir, solamente tienes que mandar la palabra y será hecho. Entonces el Señor nos muestra allí cómo la fe la tenía este hombre, pero el hombre la puso en acción cuando entendió la autoridad que estaba sobre él, la autoridad de quien podía mandar sobre aquella enfermedad, porque él comprendía perfectamente cómo funciona la autoridad, porque él era un hombre de autoridad. Entonces él comprendía que si él le mandaba a alguien, tenía que obedecer. Entonces él sabía y reconocía quién era Jesús, el poder y la autoridad que Jesús tenía, cómo él podía mandar únicamente la palabra y era hecho. Entonces el Señor nos enseña en esos versículos
que nosotros también tenemos que reconocer esa autoridad y aquello que está estorbando y aquello que se ha presentado y manifestado tiene que irse cuando nosotros reconocemos esa autoridad. Pero entonces hay algo más que el Señor nos enseña allí, y es acerca de que la fe aumenta solamente cuando terminamos lo que se nos ha mandado a hacer. Entonces vamos a leer, y vamos a leer estos versículos donde dice en Lucas, en el verso 7 al 10, en el deber del siervo, qué era lo que estaba pasando, cuál era la parábola que el Señor les estaba enseñando. Y dice: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebes tú? Entonces estamos viendo que el Señor les está diciendo que la autoridad manda y el siervo tiene que obedecer y completar su tarea. Entonces, vemos cómo el siervo dice: tienes que terminar tu tarea sirviéndole a tu amo. Debemos completar lo que el Señor nos manda hacer a nosotros. Tenemos, por ejemplo, vamos a dar el ejemplo de Abraham. Abraham se le mandó una tarea, y una tarea muy difícil. Abraham, el Señor le dijo que tenía que entregar a su único hijo. Y Abraham obedeció inmediatamente. Abraham no se quedó pensando, renegando, diciendo que por qué, le cumplo mañana, no ahora. Abraham lo hizo inmediatamente, según lo que dice Génesis capítulo 22 en el versículo 3. Dice: y dijo, no, en el versículos antes, ustedes lo leen, yo no se los voy a leer para que no nos entretengamos, pero ustedes van a leer en esos versículos cómo Abraham contesta, responde a lo que el Señor le está diciendo, porque él reconoce quién es él. Reconoce inmediatamente, dice que en la mañana, en la madrugada, cuando amanecía, dice, exactamente esas son las palabras, cuando amanecía, Abraham vino y partió hacia el lugar donde el Señor le había dicho que tenía que ir a entregar a su hijo. Dice que hubo un camino de 3 días. O sea, en todo lo que el Señor hace hay un plan, hay un porqué. Moisés tuvo esos 3 días para él poder arrepentirse, para él poder renegar, para él poder regresar y no cumplir lo que su amo le estaba diciendo que hiciera. Él se levantó, dice, al nomás amaneció, él se levantó y se fue a cumplir con lo que el Señor le había dicho que hiciera. ¿Y qué ocurre? Ahora sí, vamos a leer el versículo que les había dicho, que está en Génesis, en el versículo 16. Y dice: por mí mismo he jurado, le dice el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Se imagina todo lo que se logró por la obediencia de Abraham? O sea, lo que el Señor le estaba pidiendo no era algo simple.
era algo grande, era todo lo que tenía Abraham. Si el Señor le hubiese pedido pertenencias, me imagino que no le hubiese costado tanto. Mas, sin embargo, él no lo dudó. Él cumplió con lo que el Señor le pidió. Porque fue el Señor el que lo detuvo hasta en el último minuto. Cuando ya él estaba dispuesto a cumplir, el Señor lo detuvo. Pero él vio que su siervo Abraham había cumplido con lo que él le había pedido. Y fue hasta entonces, al cumplimiento de esa petición que el Señor le había hecho, al obedecimiento de Abraham, al sometimiento de Abraham, que entonces el Señor viene y suelta la promesa. Esta promesa que ya antes le había dicho. Y dice, por cuánto, le dice, has hecho esto, vea, por cuánto obedeciste y no me has rehusado tu hijo único. De cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Pero la bendición no se queda a multiplicar esa descendencia. Pero ¿quién vendría de esa descendencia? El mismo Señor Jesucristo vendría de allí. Porque de ahí vino la descendencia de David, y de la descendencia de David, el mismo Señor Jesucristo. Imagínense lo que sucedió, y dice, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Ahí le dice, por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces, cuando Abraham cumplió, se desató la bendición. La bendición fue suelta por cuanto obedeció. ¿A quién obedeció? A la autoridad. No es el caso, contrario es el caso de Saúl. El rey Saúl se le hizo un mandato, una orden. El Señor le dijo que tenía que acabar con todo un pueblo y que no dejara vivo nada, animales, nada. Inclusive al rey tenía que matarlo. Pero Saúl obedeció en que fue a la guerra, fue a matar, a destruir, pero no obedeció el 100%. Obedeció que un 95%, un 99%, porque dejó, dice que él vio aquello, agarró lo mejor y dijo, esto se lo voy a entregar en ofrenda al Señor Jesucristo. Se lo voy a ofrecer a Él. Vea cómo el razonamiento humano nos turba. Por eso es que les decía en el programa anterior que nosotros necesitamos de esa sabiduría de Dios. Porque el entendimiento humano nos turba. Él en su mente dijo, voy a ofrecerle, porque él vio eso hermoso. Y dijo, ay, esto está muy bueno para matarlo. Mejor lo voy a ofrecer a Dios. Pero ¿qué estaba haciendo allí? Desobedeciendo a lo que el Señor le dijo. Esto quiere decir que obedecer a medias no es obedecer. Él no obedeció. Aunque haya cumplido una parte, no obedeció, no como Abraham. Porque Abraham pudo haber dicho, yo te voy a dar, Señor, me estás pidiendo a mi hijo, pero yo ¿cómo te voy a dar a mi hijo? No puedo. Mira, te ofrezco a mi siervo, o te ofrezco lo mejor de mi ganado, mucho de mi ganado, voy a llevártelo. Eso no hubiera agradado a Dios, porque no hubiera estado obedeciendo la autoridad de Dios y no hubiera completado lo que el Señor le pidió. Si Saúl hubiese completado lo que el Señor le pidió, entonces hubiera sido diferente. Entonces, a lo mejor el Señor no le hubiese quitado su reino y se lo hubiera dado al rey David. Entonces, la fe es verdadera fe si se obedece. Y lo contrario de esto, la fe no es verdadera. No es verdadera fe si no hay obediencia.
Entonces, esto nos lleva al tercer punto que el Señor estaba enseñando en esa parábola del siervo. Y es que debe de haber una actitud de humildad. ¿Por qué decimos que debe de haber una actitud de humildad? Porque en el versículo el Señor le dice al siervo: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Entonces, ¿qué nos está enseñando con ese último versículo? Ahí el Señor nos está enseñando la humildad. Porque recuerde que esto está obedeciendo a la pregunta que sus discípulos le hicieron: increméntanos la fe. El Señor les está enseñando con estas parábolas qué deben de hacer para incrementar su fe. Y ya tocamos 2 puntos y este es el tercero. Siervos inútiles, les dice, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Está enseñándonos ahí la humildad. La humildad en lo que hagamos. Debemos de tener obediencia, reconocer la autoridad, completar lo que se nos ha mandado hacer, pero también tener humildad. En Mateo capítulo 11, versículo 29, dice el Señor: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El Señor nos está enseñando a que debemos de ser humildes. Dice que el amor de Dios produce humildad. El amor de Dios que hay en nosotros va a producir esa humildad que necesitamos. ¿Por qué decimos esto? Vamos a tratar de comprender esto. Pongamos atención a esto. Vea lo que dice Corintios, 1 Corintios capítulo 13, verso 4. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. Eso es lo que nos dice 1 Corintios capítulo 13, verso 4. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso. Entonces vamos a entender esa fórmula del amor. Dice que el amor no tiene envidia, no es jactancioso. ¿Qué es? Y no se envanece. Entonces, ¿qué es lo contrario de esas cosas que acabamos de mencionar? La humildad. ¿Qué es lo contrario a ser jactancioso, a envanecerse, a tener un corazón envanecido? Es la humildad. Entonces, 1 Corintios, nuevamente, capítulo 13, verso 2, dice: y si tuvieres toda la fe, de tal manera que trasladares los montes, y no tengo amor, nada soy. Entonces, ¿qué dice? Puedes tener toda esa fe. Acuérdense que en los versículos antes, en el programa anterior, hablábamos de que el Señor ya nos dio una medida de fe. Por eso Él le dice: si tuvieres fe como un grano de mostaza, le puedes decir a este árbol, a este sicómoro, muévete, y se va a mover. Tenemos una medida de fe. Pero dice aquí que la fe, se puede tener la fe de tal manera que traslade los montes, pero si no tengo amor, nada soy. Entonces, en el versículo antes que les hablé, dice que es el amor, que el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, o sea, el amor es igual a la humildad. Entonces, que la fe debe de ser completada con la humildad. Entonces, ¿por qué sacamos esto? Porque es lo que el Señor les sigue diciendo a estos discípulos después de que estos le preguntan cómo incrementamos nuestra fe. El Señor les habla de que con la fe pueden mover lo que quieran, cualquier obstáculo, pero también después les enseña acerca de
el siervo. Y en esos versículos acerca de los deberes del siervo nos enseña cómo, para que nuestro milagro sea completado, para que nuestra fe, junto con nuestra fe, debemos de tener y comprender la autoridad que hay en Dios, que hay en Jesucristo, la autoridad que ha sido depositada en nosotros a través de Él, porque cuando nosotros nos convertimos en hijos de Él, su Espíritu viene a nosotros. Y su Espíritu es el que nos ayuda en todo eso, a recibir toda esa herencia que el Señor ya nos ha dejado. También nos habla de que debemos de completar la obra. Entonces puede hacer, hermano, que usted nos mira en este día, que usted diga, ok, tengo la fe, pero ¿en qué estará trabajando el Señor en usted? Que a lo mejor su milagro no haya sido otorgado aún. ¿Será que el Señor está trabajando en la humildad? ¿Será que el Señor está trabajando en que usted reconozca, hijo de quién es? La autoridad que usted tiene, que no se debe de dejar que su fe sea movida, como dice su palabra, como las olas del mar, que va y viene, sino que sea firme. ¿Será que está trabajando en eso? ¿O en que reconozca la autoridad de Dios? ¿O en que complete algo que el Señor le haya pedido? ¿Será que en falta de perdón? ¿Será que hay algo que tiene que perdonar y completarlo, sacarlo de su corazón y de su vida para que ese milagro pueda ser revelado en su vida, para que lo pueda vivir, para que lo pueda sentir, para que se pueda manifestar? ¿Será? Entonces, el Señor es tan bueno que nos habla en su palabra, nos dice todo, la clave, lo que necesitamos. Él nos va abriendo los ojos, abriéndonos el entendimiento, porque otra vez nuestro entendimiento humano es tan limitado y no nos permite a veces comprender las cosas que no se miran. Las cosas que a lo mejor puedan estar dentro de nosotros y que deban de salir a la superficie para poderlas sacar de nosotros. Y entonces se ha manifestado ese milagro. O a lo mejor la fe que necesitamos incrementarla para que le podamos hablar a esa enfermedad y que se vaya. A lo mejor usted sí tiene la humildad. A lo mejor si usted es obediente, pero le falta reconocer esa autoridad o creer quién es usted, que usted es hijo de Dios, coheredero con Cristo Jesús. Esas promesas que están ahí escritas son para usted si usted las recibe y si usted las toma y si usted las aplica. ¿Será a lo mejor eso? Solamente usted puede saber. Solamente usted y Dios. Puede usted hablarle al Señor y preguntarle por qué está pasando por ese proceso. ¿Qué es lo que hace falta en su vida o en su hogar? A lo mejor usted está siendo demasiado débil con sus hijos en cuanto a cómo guiarlos. ¿O será que a lo mejor no los corrige y están llevando el pecado a su casa? A lo mejor son adultos y están llevando el pecado a su casa. No sabemos, yo no sé. Pero el Señor sí lo sabe y Él a través de su palabra nos habla para que nosotros reconozcamos y podamos cambiar y recibir ese milagro. ¿Será que usted no está siendo obediente en sus finanzas? ¿No está honrando al Señor en sus finanzas? Y por esa razón no ha completado usted su trabajo y por esa razón no recibe su milagro. Esa petición que le está poniendo de que sus finanzas florezcan, de que salga de esa limitación
¿Será que no ha obedecido y no ha completado? ¿No ha obedecido, no lo está honrando con sus finanzas? En el programa anterior hablábamos, de hace 2 semanas hablábamos acerca de eso, de las ofrendas, de cómo nosotros honramos a Dios con nuestras ofrendas. ¿Será acaso eso? ¿O será que nos falta humildad? El Señor está trabajando a lo mejor en nuestro carácter. En llegar a tener ese carácter del que el Señor nos habla en este versículo que leíamos. A ver, ¿dónde está? En Mateo, que nos dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dice el Señor, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Será que por orgullo no dejamos esa ofensa que nos han hecho? El Señor nos ha enseñado que a través de su amor podemos llegar a tener esa humildad. A través del amor que Él ha depositado en nosotros, podemos llegar a tener esa humildad. Esa humildad que necesitamos para poder a lo mejor perdonar. Entonces, con estos versículos el Señor nos ha enseñado mucho, la verdad, cómo nuestra fe puede incrementar y ver nosotros completado ese milagro. Vamos a hacer una oración para terminar y pedirle al Señor que nos hable, que nos ilumine, que nos dé esa sabiduría que necesitamos, esa humildad que necesitamos de Él. Vamos a pedirle al Señor para que podamos ver esos milagros que le estamos pidiendo, para incrementar nuestra fe. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por este programa, por esta palabra que nos has traído el día de hoy, por hacernos entender, Padre, que ya tú nos has depositado una medida de fe. Pero hay más cosas que a lo mejor nos hagan falta y que tú estés trabajando en nosotros, Señor. Danos esa humildad, Señor, que necesitamos tener. Ayúdanos, Padre, para que nuestro corazón no se llene de orgullo. No importa, Señor, lo que tú nos des, Padre, porque tú nos puedes bendecir en abundancia. Ayúdanos para que nada de lo que tú nos des haga que nosotros creamos que es por nosotros y se enorgullezca nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a mantenernos humildes. Ayúdanos a ser obedientes a tu palabra, Señor, porque a lo mejor lo que nos pidas sea difícil, como le fue a Abraham, Señor, que era difícil para él cumplir con eso que le estabas pidiendo. Mas sin embargo él lo hizo, Señor, porque él tenía temor a ti, porque él era obediente a ti, Señor. Danos ese temor, Señor, ese temor que necesitamos a ti para ser obedientes, Padre. Ayúdanos a reconocer la autoridad que tú tienes, Señor, que tú tienes sobre esa hueste de maldad que a lo mejor nos esté atormentando, Señor, sobre esa enfermedad, sobre ese hijo que está perdido, Padre, sobre ese vicio que nos está dominando, Señor. Ayúdanos a reconocer la autoridad que tú tienes para poder hablarle a esa dependencia, al alcohol, a las drogas, a lo mejor a la pornografía, a una persona, Señor. Ayúdanos, Padre mío, a poder tener esa autoridad y hablarle a esa hueste de maldad y que se vaya en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a reconocer esa autoridad que tú nos das también a nosotros. A reconocer que no somos cualquiera, somos hijos del Dios Altísimo. No somos, Señor, cabeza y no cola, Señor. Ayúdanos a entender eso, Padre, para poder avanzar, Señor,
y no dejarnos robar las bendiciones y no dejarnos que el enemigo nos suma o nos someta a la opresión, aflicción, a depresiones, Señor, a frustraciones. Ayúdanos, Padre, porque ya tú nos has liberado, Padre mío. Tú nos has dado libertad en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Espero de todo corazón que este mensaje que el Señor nos ha traído el día de hoy, así como a mí me ha servido, les haya servido a ustedes también. Y como siempre los invito a que la próxima semana no se pierdan otro programa de preguntas y respuestas. El Señor les bendiga.